El apóstol Pablo dijo: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que la mala interpretación de un verso como ese marca y crea un símbolo negativo en la vida de muchas personas. Jesús no dice cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, sino en el reino de Dios. No dice imposible que el rico entre, dice que es difícil. Y hacerle entender a un rico que se hizo rico sin servirle a Dios primero es bien difícil, porque lo que tiene, lo tiene con unos métodos que no te pueden dar lo que realmente eventualmente desea. Que el que deja por Jesús tiene más donde, aquí y allá. Si el joven rico hubiera entendido esto, hubiera terminado más rico y teniendo lo que las riquezas que tenía no le podían dar. Cuando nosotros miramos a través de los tiempos en nuestra sociedad y aún en el mundo cristiano, se han establecido ciertos parámetros y ciertas frases para provocar en la vida de algunas personas que hayan una reacción probablemente negativa, adversa, lo cual ha limitado el progreso de muchas personas. Por ejemplo, la mala interpretación de versos como cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Es de los versos más mal citados al decirle a la gente de afuera que el dinero es la raíz de todos los males, cuando no fue lo que el apóstol Pablo dijo. El apóstol Pablo dijo: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Así que la mala interpretación de un verso como ese marca y crea un símbolo negativo en la vida de muchas personas, limitando su máximo potencial. Otra cosa que vemos en la iglesia que afecta a la iglesia es el aspecto político, sociológico, cultural de la batalla del rico con el pobre, y también en la religión, el rico y el pobre. Y son malas interpretaciones de lo que dice la palabra del Señor. Uno de los versos más mal interpretados es el famoso capítulo de Lucas 18, el verso 18 en adelante, donde nos habla específicamente de la historia del joven rico, donde dice la palabra del Señor: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él quería la vida eterna. En el original dice: yo quiero la vida que tú tienes. En otras versiones y en otros capítulos de Mateo, me parece, cuando hablan de este joven, nos dicen que era joven, que era rico y que era maestro. Tenía tres cosas que daban estatus en la sociedad: rico, joven y era rabino. Así que cuando el muchacho caminaba por las calles, era joven, era rabino, y tú ver un rabino joven y rico te da estatus. Ese joven, con todos los símbolos que tenía, no tenía la paz que Cristo tenía. Y va a preguntarle: ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Fíjate que Jesús no dice cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, sino en el reino de Dios. No dice imposible que el rico entre, dice que es difícil, y usa un ejemplo coloquial de aquellos tiempos. Por supuesto, nosotros pensamos camello por ojo de una aguja, piensas en una aguja de coser y piensas meter un camello por ahí. Entonces tú dices imposible. Eso no es lo que dice ahí. En el contexto cultural, el ojo de la aguja eran dos cosas posiblemente. La primera era cuando un barco llegaba al puerto, tenía que tirar esas sogas gruesas y tenía que pasarlas por un pequeño rotito para amarrar el barco, y a eso se le llamaba el ojo de la aguja y el camello. Entonces era complicado, no era imposible, pero era complicado. De las cosas más aceptadas históricamente era que era una pequeña puerta dentro de la puerta grande de Jerusalén. En aquellos tiempos, para defenderse de los ladrones, a cierta hora se cerraban las puertas grandes. Había una puerta pequeña que se le llamaba el ojo de la aguja,
Y entonces cuando un comerciante llegaba de noche, cuando la puerta estaba cerrada y quería entrar para protegerse de los ladrones, se abría el ojo de la aguja. Y si el empresario venía, el comerciante venía con camellos cargados, tenía que quitar la carga al camello, hacer que el camello se arrodillara, pasara por la puerta, pasar toda la carga y al otro lado volverla a poner sobre el camello. ¿Es imposible? No. ¿Difícil? Sí. ¿Y cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, en el reino de Dios? Es bien difícil. ¿Por qué razón? Porque del rico que está hablando aquí es del rico que quiere lo que Dios solo te puede dar, de la manera que él ha obtenido todo lo que tiene. Pero todo lo que él tiene naturalmente no le puede dar solo lo que Dios le puede dar. Y hacerle entender a un rico que se hizo rico sin servirle a Dios primero es bien difícil, porque lo que tiene lo tiene con unos métodos que no te pueden dar lo que realmente eventualmente desea. Y hacerle entender a un rico que lo que él quiere y verdaderamente desea no lo puede tener de la misma manera que tiene el carro, que obtuvo la casa, que obtuvo lo demás, se hace muy complicado. Explicarle a un rico que la persona que simplemente ahorra de más no es visto bien delante de Dios, porque en realidad es la generosidad y la dádiva, es el dar lo que marca nuestro estatus de servicio delante de Dios. Es complicado, es difícil. Es complicado y es difícil. Ahora, no es imposible. En el próximo capítulo, Jesús entra a casa de Zaqueo, un hombre obviamente rico. Entra allí y la presencia de Jesús provoca que Zaqueo diga: voy a cambiar mi vida. Si le he robado algo a alguien, hoy se lo devuelvo. Y cuando Zaqueo dice eso, Jesús dice: ahora llegó la salvación. Jesús no anuncia la salvación porque entró en la casa del rico. Jesús anuncia la salvación porque el rico, ante la presencia de Dios, cambió de por sí su estilo de vida delante de Dios. El problema del primero era que un religioso, y los religiosos quieren hacer para tener. Pero Zaqueo se dio cuenta que tenía que ser para alcanzar. Y eso solo viene de una convicción interna, donde una persona dice: yo no puedo seguir viviendo de la misma manera. Y es cuando alguien tiene un verdadero encuentro con el Señor y no está buscando lo que Jesús tiene, sino lo que Jesús es. El rico primero fue a buscar lo que Jesús tenía, sin darse cuenta que lo más grande era lo que Jesús era y lo podía hacer a él. Pero aquella persona que reacciona correctamente delante de Dios, su vida cambia para siempre. Ahora, mira qué interesante, en esos mismos versos, por favor, y todo esto va a un punto para algunos de ustedes, esto repaso. En el verso 28 dice, el verso 27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres, vamos un poquito para atrás. En el verso 26, Jesús sigue hablando y dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién podrá ser salvo? Si Pedro dijo esto, Pedro entonces era ¿qué? Rico. Maestro, ¿quién puede ser salvo? Y mira lo que Pedro dice, entonces verso 28, entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos, en otras palabras, espérate Jesús, ¿esto nos aplica a nosotros también? Espérate. Nos aplica a nosotros, porque nosotros sí lo dejamos todo por seguirte. ¿Y cómo le contesta Jesús? No hay ninguno. De cierto te digo, en otras palabras te lo aseguro, que no hay nadie que haya dejado casa, padre, o hermanos, o mujer, o hijos. No dice suegra porque es fácil, es lo difícil. Y eso no lo puedes poner en la lista porque no es sacrificio. Dice: por el reino de Dios, que no haya de recibir más en este tiempo y en el siglo eterno la vida eterna. Así que el que deja por Jesús tiene más donde, aquí y allá. Si el joven rico hubiera entendido esto, hubiera terminado más rico y teniendo lo que las riquezas que tenía no le podían dar. Pero cuán difícil es hacerle entender eso a alguien.